Se llama Memorias Cruzadas, ya lo pueden encontrar en las principales librerías del país. El libro es una deliciosa conversación, rapidísimo, van a terminar con ganas una vez que lo terminen. El libro se va tan rápido que no lo pueden creer. Dos leyendas del periodismo pues cuentan la Colombia que han vivido, pero le mezclan los ingredientes del origen de su amistad, de sus vivencias, de sus encuentros, en algún momento desencuentros. Se trata de dos personas que los colombianos hemos aprendido a leer desde que tenemos recuerdos, y de dos personas que han significado un norte de este oficio, por su seriedad, por su compromiso. Es increíble lo que han escrito nuestros dos invitados. Haciendo cuentas de Daniel Samper Pisano, su columna El Reloj llegó a ser diaria. En el caso de Enrique Santos, el contraescape llegó a ser 3 veces a la semana. Y ambos hoy siguen escribiendo en Los Danieles todos los fines de semana. Les doy la bienvenida con el orgullo de tenerlos aquí en esta entrevista sobre su extraordinario recuerdo Memorias Cruzadas. Don Daniel Samper Pisano, buenos días. Muy buenos días, Julio. Me encanta estar aquí con usted, aunque no se haya puesto la camisa que decía el pastor, sino una muy distinta. Discreto, es lo de Santa Fe, ¿no? Era mejor la del pastor, perdóneme. Don Enrique Santos Calderón, bienvenido. Gracias, Julio, por sus amables palabras y aquí con mucho placer. Esto surge, ¿en qué momento, Enrique? Ustedes están cada rato anunciando un retiro que no va a suceder, no insistan con eso, nunca se van a retirar. Yo los veo con el mismo entusiasmo, los fines de semana los leo, pero siempre están opinando y están cruzando y están almorzando y están jodiendo. Entonces ese retiro tan anunciado no va a existir. ¿Cómo nace esta idea? Esta idea nació una noche en Cartagena durante el Hey Festival, que estábamos Daniel y yo jodiendo, haciendo memorias, y estaba presente el entonces director editorial de Random, Gabriel Iriarte, que al tercera anécdota que echamos dijo, no, aquí hay un libro, hay que hacer un libro con lo que ustedes han conversado. Y de ahí realmente fue la idea, la iniciativa que llevó eventualmente a este libro que tienes en sus manos. Daniel, la magia de esta amistad es precisamente la diferencia entre los dos, es que comienza desde el colegio, pero los vainazos entre ustedes son fascinantes, aunque hay un común denominador, porque ustedes se volvieron en el norte de una generación. Nosotros los leíamos a ustedes y eran los tipos de izquierda y los revolucionarios y la vaina. Les decían comunistoides, izquierdosos, guerrilleros del norte. Eso, en el momento de comenzar la amistad de colegio, estaba marcado por la diferencia entre los dos. Yo siempre he tenido que aguantar a Enrique, la verdad es esa. Yo he tenido que soportar a Enrique, guiarlo un poco. A veces se me iba la mano, se me iba volviendo comunista en una época. Comunistoide. Tuve que conversar seriamente con él y con la familia, y volví a meterlo en el redil con dificultad, y de repente empieza a pelear con quienes lo queremos. Entonces fue necesario pues meterle 5 años en la nevera y luego hacer un buen almuerzo. Pero, Daniel, Enrique se cambia de colegio, ustedes son de un colegio muy tradicional, el Gimnasio Moderno, donde se va a lanzar el libro, y Enrique se va para el Nueva Granada y comienza a reunirse con Archie Reisbach y con un poco de pandilleros, y armaron las Panteras colombianas, y usted llegó a calificarlo de navajero, mientras que él decía que usted lo que tenía era la imagen del Sagrado Corazón de Jesús en su escritorio. Hombre, yo me inspiro mucho en el Sagrado Corazón de Jesús, pero no propiamente para esas cuestiones, sino para el tratamiento cardiológico y todo esto. Pero Enrique, lo que pasa es que él tuvo un momento de desvío, vio demasiadas películas norteamericanas de los años James 60. Dean. Quería ser como James Dean y ya dejaba caer la cabecita y tal. Y se peinaba como James Dean. La familia acudió a mí. Dijo, mira, él le cree a usted. Y todavía me cree, fíjese que eso es lo bonito. Entonces yo lo volví a encauzar. Y aquí lo tengo, aquí lo estoy trayendo. Aquí viene. Maravilla. Enrique, ¿y cómo era esa relación con alguien
tan distinto, mientras que usted supuestamente, dice el libro, Daniel, usted era el navajero de la historia. No, a mí me tocó soportar una larga amistad con un personaje que parecía un sacristán. Daniel no se toma un trago, no se fuma un cigarrillo, no hace una parranda seria. No baila apretado. No baila. No baila, pero le gusta el vallenato. Pecado, le gusta el vallenato, sí. Algo aprendido. Y bueno, una amistad que ha sobrevivido todo eso siendo tan distintos, pero con elementos comunes impresionantes. Es decir, nosotros entramos a trabajar al tiempo exactamente el mismo día, 1 de mayo de 1964. Decidimos sacar juntos la página universitaria, que era en ese momento, en los años 70, en Colombia había un movimiento estudiantil muy activo, muy enorme, y el tiempo no tenía absolutamente ninguna relación con las universidades. Sacamos la página universitaria, que luego se convirtió en el caballo de Troya del comunismo en el tiempo, según decía nuestro querido director del tiempo, Roberto García Peña. Y hemos tenido, en fin, en estos 60 años de amistad, varios encuentros y desencuentros, como usted dice. Pero eso lo podemos hablar más tardito. Y maestro Daniel, otro episodio, tal vez una parte que es muy interesante en el libro, es la relación con Luis Carlos Galán y lo que significó trabajar con él, ese equipo que hicieron ustedes, a pesar de que tenían ciertas diferencias. Lamentablemente, la historia para Luis Carlos Galán es una historia de dolor para todo el país por cómo termina, pero también es valioso lo que ustedes cuentan de esa faceta de él como periodista. Sí, antes de contestar le cuento por alusiones que en lo que mi circunstancia como posible sacristán, yo me retiré para ejercer el periodismo. En este momento yo podría ser fácilmente papa. Fácilmente. Pues si al lado tiene un cardenal, o sea, estaríamos santificados aquí. Y varios cardenales aquí, afortunadamente. Y en cuanto a lo del mal bailarín, yo me remito a quienes fueron mis compañeros de baile en Cali, donde yo aprendí a bailar salsa. Muy bien. Luis Carlos entró con nosotros desde la universidad. Luis Carlos era estudiante de la Universidad Javeriana, era compañero mío, 2 años mayor, pero yo estudiaba también Derecho en la Javeriana. Y desde el principio fue un tipo que se destacó por su inteligencia, por su preparación. Y voy a decir algo que la gente no quiere entender. Era un tipo muy grato, muy agradable, lleno de humor, que han logrado darle el cariño, que era un tipo muy serio, que no se reía nunca nada. Luis Carlos era un tipo muy encantador, muy inteligente, y fuimos compañeros, estuvimos muy contentos varios años. Él hacía sobre todo la parte de la economía, Enrique la parte internacional, yo hacía la parte local, en editoriales y todas estas cuestiones, hasta que llegó un momento en que cuando él fue a entrevistar a Misael Pastrana, ya elegido presidente, pero no posesionado, Pastrana le dijo, quédese un momentico, él fue como periodista del Tiempo, quédese un momentico, y le dijo, Luis Carlos, yo quiero que usted sea mi ministro de Educación. Luis Carlos se sorprendió, claro, tenía 20 y tantos años, y esa vez conversamos con él, nos contó lo que había pasado, dijo, yo tengo que decirle dentro de 2 días, y él entendió, y todos lo entendimos, que eso no era simplemente que se retiraba del periodismo, era que se retiraba y hacía otra carrera. Ahí tomó la decisión Galán de dedicarse a la política y a la cosa pública y abandonar por completo el periodismo informativo. Él después siguió haciendo periodismo político, que es lo que hacen los políticos. Enrique, ese era un camino de no retorno en el tiempo, era una norma de oro. El que se iba a la política no volvía. Ese club de ustedes era fantástico, eran 3 mosqueteros con un tipo como Galán que obviamente quería ser político. Pero ahí hay otro común denominador que era el tío. Es decir, el dueño del periódico, él iba mirando los perfiles de ustedes. Don Eduardo Santos los invitaba a tomarse, creo que una sopa terrible, y ustedes iban allá a tomarse la sopa. Arvejas, sí. Exacto, con el tío, y el tío ahí iba planeando con quién contaba y con quién no contaba. Inclusive usted en algún momento se fue cayendo con el tío cuando estaba en París. Su padre tenía, obviamente, don Enrique, pues otra manera de ver el mundo políticamente. ¿Cómo era la visita de ustedes dos, o no sé si de los 3, si a Galán también le tocó ir a tomar sopita con el tío? ¿Ahí qué pasaba?
No, Eduardo Santos era, primero que todo, un tipo con una enorme visión política y sobre las personas. Recuerdo cuando Luis Carlos Galán lo tenía en la mira desde el comienzo. A mí me dijo, un muchacho que estudia en la Universidad Javeriana, que es liberal, santanderiano, saca una revista liberal en una universidad de jesuitas, ese muchacho lo necesitamos en el tiempo. Y ahí fue como llegó Luis Carlos al periódico, ya precedido pues con esta intuición que ha tenido Eduardo Santos sobre él, y ahí pues tuvo inclusive dotes periodísticas muy buenos. Tuvo una narración, una crónica sobre un secuestro de un avión a Cuba en que él iba, que fue fantástica. Pero en el fondo, lo de Luis Carlos era la política. Y cuando Misael Pastrana lo nombra a los 27 años ministro de Educación y Luis Carlos acepta, yo me di cuenta que se iba del tiempo para no volver, porque la política de la puerta giratoria no se aplicaba mucho en el periódico. Y fue muy triste para mí la ida de Luis Carlos. Luego su ingreso a la política. Era un gran orador. Era inclusive el único dirigente estudiantil en las épocas del año 60, liberal, que podía hablar en los congresos estudiantiles universitarios de esa época, que eran todos dominados por la FUN, la Federación Universitaria Nacional, que era totalmente controlada por la extrema izquierda, por el ELN, por el Partido Comunista. Y Luis Carlos, en esos congresos estudiantiles, era el único que lograba pararse y hablar en nombre de otra cosa que no fuera la izquierda radical, con además una claridad, un orador de miedo. Y yo me acuerdo después de una de las brillantes ideas que tuvimos con Daniel en la página universitaria, que fue invitar a Carlos Lleras Restrepo a hablar en la Universidad Nacional, cuando él era candidato liberal a la presidencia, a exponer su programa de gobierno en la aula de Derecho de la Nacional. La Nacional era un fortín realmente de la izquierda en ese momento. Y a todos los asesores de Lleras se les pararon los pelos en punta. ¿Cómo se les ocurre ahora llevar al candidato a la boca del lobo? Eso no puede suceder. Nosotros, ingenuidad que mata, los calmamos. No, todo eso está todo asegurado. Los líderes estudiantiles de la Nacional muy hábilmente habían organizado manifestaciones en favor de Lleras. El mismo día de su presentación, por las mañanas, en unas pancartas que decían "Viva el Frente Nacional, viva Carlos Lleras". Y cuando entró a la Facultad de Derecho, las pancartas se voltearon abajo, la oligarquía abajo, Lleras. Hubo un tumulto que realmente estuvo en peligro la vida de Lleras. Es decir, los estudiantes se precipitaron sobre la tarima, le tocó refugiarse en la oficina de la rectoría, que en esa época con José Félix Patiño, que era el rector, los estudiantes golpeando en la puerta querían canjearlo por presos políticos, imagínate. Wow. Fueron unos momentos de tensión terribles. Daniel y yo nos sentimos, imagínate, tráganos tierra. Habíamos dicho que no iba a pasar nada, que todo estaba perfecto. Hasta que en un momento dado el presidente en esa época, Guillermo León Valencia, ordenó el ingreso de la Guardia Presidencial a rescatar al candidato. Y eso fue una cosa surrealista casi, esa Guardia Presidencial con sus uniformes prusiacos y sus bayonetas caladas, entrando a culatazo limpio a la Universidad Nacional a sacar al candidato, a rescatar a Carlos Lleras. Fue un episodio realmente memorable. Sí. Memorias cruzadas, Juan Diego, por eso el libro. Este es uno de hijo de mil cuentos que vamos a leer aquí rápido, sensacionales. Pues haciendo memoria justamente, Daniel, bueno, usted fue de los creadores de la Unidad Investigativa del Tiempo y todo eso, pero yo quisiera preguntarle un tema sobre la actualidad, y es, ustedes que han cubierto la historia política de este país, económica, bueno, durante tanto tiempo, tantos años, hoy, quítenle la tecnología, quítenle los temas modernos y todo lo demás. ¿El país ha cambiado, los políticos, o es lo mismo con otros actores? Tenemos 80 años, pero si tuviéramos 30 diríamos lo mismo. Ha cambiado muchísimo. Es decir, en los últimos
yo diría 30, 40 años, el país ha dado un vuelco enorme y creo que va a seguir dando vueltos, ¿no? Me parece que la situación, las redes sociales, el tipo de mensajes que se divulgan lleva a que haya un ambiente de agitación y de cambio, no sé para dónde, pero sin duda ha cambiado. Es decir, haciendo a un lado la tecnología, nosotros empezamos escribiendo a máquina y la primera vez que nos mostraron un fax dijimos, no, esto no puede funcionar, esto no puede ser bueno, el otro está lejísimo, no puede ser. Bueno, hemos visto todo eso ha cambiado, pero realmente por una parte la esencia del periodismo sigue siendo la misma, es decir, lo que nosotros aprendimos y fuimos descubriendo poco a poco, duramente, sigue siendo vivo. Es decir, el periodismo tiene las mismas bases que tenía hace 80 años y quizás 100, pero ha cambiado muchísimo todo lo demás y no se sabe bien para dónde. Esta pregunta es para los dos porque pues, los compromete a dos en dos momentos muy difíciles en que precisamente los periodistas tomamos partido. Y en este libro está explicado el tema que fue doloroso para ustedes porque afectó su amistad, nos afectó a muchos las relaciones. Me gané varias columnas, varios regaños de Daniel Samper Pisano y los acepté con mucha humildad porque a lo mejor me los merecía. Pero al final en el libro, en ese episodio, yo saco una conclusión. Es que lo único grave que les ha pasado a ustedes en la vida es que hayan tenido dos hermanos que hayan querido ser presidentes. Sí. ¿Eso es así? Eso es así, es lo menos deseable para un periodista es tener un hermano menor presidente. Para mí fue muy frustrante porque tocó dejar de escribir durante un tiempo. Uno con un hermano presidente que si lo elogia, qué sapería tan impresionante. Si lo critica, qué mal hermano que tiene. Sí, por cualquier lado pierde. Será un pierde. Entonces sí fue una circunstancia que Daniel también vivió mucho, porque además me tocó criticar mucho al hermano menor. 65 columnas, dice en el libro. Pues hay un libro. Hay un 65 columnas. Un libro de las columnas. Sí. Daniel, ¿cómo manejó eso? Sobre todo en la parte afectiva y personal, pues tener un hermano presidente. Mal, obviamente, ¿no? Menos mal como expresidente, es peor, pero... no, con Enrique realmente hubo un momento en que cortamos relaciones, sabiendo, yo lo digo de todo corazón, que un día eso se podría renovar. Digamos que yo tenía una idea sobre lo que me estaba pasando. Decía, no, esto es como una cuenta bancaria de cariño. Hay una cantidad de amigos que tienen una cuenta bancaria de cariño alta y pueden girar cheques altos sobre eso. Usted ha girado cheques altos y yo le he pasado varios descubiertos. Pero en el fondo no sabía que se arreglaba. Y fue muy divertido, lo contamos ahí en el libro. Sí. En un momento dado, 5 años después de no hablarnos, sí, Enrique me llama. ¿Qué hay? Yo no sé si fue por WhatsApp o yo no sé qué. Sí, o por fax, o por Telex. Sí, o chino. Peter, sí. ¿Cómo le va? Voy para España. Ah, bueno. Digo, ¿almorzamos? ¿Carne o pescado? Carne, que es la clara que yo la pagaba. Entonces dije, listos. Y allá nos encontramos le mandé la dirección, nos vemos hasta allá en el Pescador, en la Norte Gasset. Y allá nos vimos, nos soplamos 2 botellas de vino, nos abrazamos, hablamos mal de todo el mundo. Y le dije, bueno, esto está empezando. Ya muy queridos, los dos muy buenos amigos, hermanos, si se quiere. Pero todavía no he hablado con mi mujer. Y me tocó llevarlo a mi mujer, que lo quiere mucho y lo quería mucho, pero se sentía mucho más traicionada. Y también eso se mejoró sin necesidad de comida. Es mucho más noble que yo, mi mujer. No, lo mío también se arregló porque es que usted tiene un problema conmigo. Es que la persona que más quiere a su hijo después de usted soy yo. Sí, entonces, eso tenemos que verlo. Espinosa, se llama Memorias Cruzadas. Es un libro de Penguin Random House del sello Debate. Está en todas las librerías. Cortico, delicioso, pues hecho por 2 maestros de periodismo. Y les gusta eso, cortico. Respuestas cortas, preguntas cortas. Sí, el libro tiene, por ejemplo, el capítulo en el que Daniel cuenta la historia de la Unidad Investigativa del Tiempo, pues a mí me gustó mucho, tal vez
pues por lo que uno hace en la vida. Pero Enrique, yo quería volver a meterlo en un lío con el asunto de las 65 columnas. Lo que está contando Daniel, pues es la conclusión de cómo terminan ustedes reconciliando esa amistad, incluso no solamente entre ustedes dos, sino familiar. Pero después de las 65 columnas y 20 años después, ¿sabía o no sabía? ¿Sabía o no sabía? Hombre, esto ya se arregló. Sí, pero es que... Ya se superó. Yo asumí que sabía. Y ahí todo el lío del 8000 y el distanciamiento y las 65 columnas. Pero visto en perspectiva, 65 columnas fueron un poquito mucho. ¿No? Too much, como dirían los gringos. Pero yo después reconocí que me ha vuelto un poco monotemático con el tema del proceso 8000 y que además que al margen de eso pues era la gran crisis nacional, ¿no? Que tenía en cuenta las relaciones con Estados Unidos, la presencia del narcotráfico en la política, todo eso estaba ahí brincando en torno a ese tema. Y de ahí que le dedicara yo tanto en mi columna Contraescape a ese tema. Y de Contera pues salió ahí a relucir mi amistad con Daniel, que no le gustaba mucho lo que yo estaba escribiendo. Félix, le escucha Daniel Samper Pisano. Memorias cruzadas. Sí, estaba acá embelesado escuchándolos. Daniel, es que me llama la atención algo que usted dice. El periodismo sigue siendo el mismo, las herramientas cambian, pero obviamente la transformación que se ha vivido es muy fuerte. Ustedes vivieron una época del papel y la gente esperaba el papel. Hoy esto está prácticamente desaparecido, aunque medios como el New York Times siguen sobreviviendo a pesar de la extinción del papel. Y hay nuevas alternativas en todo el mundo de YouTube, en el que usted ahora incursiona semanalmente. En fin, la pregunta sería, ¿usted cree que hoy la gente está mejor o peor informada de lo que estaba antes? Digamos que en términos cuantitativos, mucho mejor informada. Es decir, uno puede encontrar información sobre todo lo que quiera, buena, mala, calificada, descalificada, etcétera. En términos cualitativos, no necesariamente. Es decir, hay tanto mentira, tanto bulo, como dicen los españoles, tanto engaño, tanta mano sucia metida manejando la comunicación, que no puede uno decir que está ni más libre para escoger, ni más informado cualitativamente. Justamente hablando de medios, señores, ustedes que hicieron parte de una revista ustedes que fundaron una revista que marcó una generación, la revista Alternativa. Don Enrique, hoy día, ¿usted cree que se está haciendo un contenido como el que ustedes hacían, de denuncia, pero también tratando de equilibrar la balanza, o eso no existe? No, yo francamente no veo hoy alguna medio de comunicación, alguna publicación que se pueda asemejar a lo que representó Alternativa, que en ese momento estamos hablando de mediados del 70, donde los medios de comunicación realmente no estaban reflejando lo que estaba pasando en el país. Eran todos los periódicos, grandes, pequeños, capitalinos, de provincia, eran oficialistas. No existía la tradición de una prensa de oposición o de una prensa crítica del gobierno. De ahí fue de esa inquietud nació Alternativa, es decir, tenemos que darle a la opinión instrumentos para que vean el país como es y no como dicen que es, que era el lema de Alternativa. Y tan existía ese vacío, tan cierto era que el éxito inicial de Alternativa fue descomunal, fue desconcertante. Se agotó el primer número, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, hasta que caemos víctima de lo que tanto criticábamos, el canibalismo ideológico, el divisionismo de izquierda. Entonces, el éxito de Alternativa despertó apetitos en muchos sectores de izquierda que trataron de apoderarse de la revista. Terminamos divididos y dividiendo por 4 lo que ya estaba dividido por 3. Fue una experiencia muy aleccionadora en lo político, en lo personal y también en lo periodístico, porque sí se demostró que el país estaba necesitando otros medios de comunicación. Daniel, en el orden de esa pregunta, hablemos de la propiedad de los medios. A ustedes les tocó, ustedes fueron socios del periódico El Tiempo, en alguna proporción,
pero a ustedes les tocó un periódico que era de unos particulares. Después vino la venta del Tiempo, que también generó divisiones, en el caso suyo y de Enrique, me imagino, ideológicas por el comprador. Terminó comprando un grupo de comunicaciones de derecha en España, pero eso era un tema financiero, ese tema era un negocio que se hizo así porque las cuentas dieron así. Y luego el periódico termina comprándolo el grupo financiero más importante del país. Pero pasa lo mismo con El Espectador, lo termina comprando el Grupo Santo Domingo, pero pasa lo mismo con RCN, es de Carlos Ardila Lule, pasa lo mismo con esta cadena, que aunque no es de un empresario colombiano, es de un empresario que es el dueño del país de España, que está en su corazón. Definitivamente, si no es por los ricos, para no mencionarle lo que pasó con los periódicos en Estados Unidos, estos medios no existirían. Hombre, usted más me ha descrito la expansión de una enfermedad que una curación. El hecho de que me muestren 10 enfermos de lo mismo no me quieren decir que me han dado una curación. A nosotros nos educó Eduardo Santos en materia de periodismo. Eduardo Santos ha tenido la imagen de una persona retraída, fría. Era muy distinto y espero que este libro, que si algo queda de este libro, es una imagen distinta de él. Fue un tipo de una osadía tremenda, era el dueño del periódico. Nos llamó a unos chinos que estábamos todavía jugando fútbol los domingos y nos puso a trabajar, nos puso a reflexionar, nos sacaban el almuerzo, nos sacaba información a ver en qué estábamos. Y finalmente hizo algo que no se ha hecho ni en los países más avanzados de tipo socialista en Escandinavia, y es que incluyó en la repartición de sus bienes, sobre todo el tiempo, que es lo que nos interesaba, empleados. Es decir, Enrique no fue por pariente, porque Enrique habría podido tener muchas más acciones de las que tuvo. Incluso le quitaron por comunista. Le quitaron, sí. Es decir, ahí el apellido no le ayudaba mucho. Yo era un empleado del Tiempo, a mucho honor, y como tal tuve el doble de acciones que yo. Hombre, se premió el talento, básicamente. ¡Ay, qué bueno! Ya no puedo yo. Pero contra la corriente. Una de las cosas que Eduardo Santos hacía hincapié, decía: los hombres de negocios no pueden ser dueños de medios de comunicación. ¿Por qué? Porque como son hombres de negocios, van a tratar de mezclar los medios de comunicación y ponerlos al servicio de sus negocios. Cualquiera que mire este panorama que usted me ha dicho, este hospital que usted me ha mencionado, podrá descubrir muchas pistas de por qué no se deja informar sobre otras cosas, sobre algunas cosas, claro, y por qué se informa sobre otras. Cuando Sarmiento Angulo, que por lo demás es un tipo muy decente y muy querido, nunca que yo sepa ha llamado, ha cogido un teléfono para que la gente escriba de una u otra manera. Cuando él entró al Tiempo, yo escribí una columna en que dije exactamente esto. Dije: a partir de este momento, este periódico es propiedad de un empresario capitalista que tiene intereses en la banca, en otras cosas, de manera que yo mismo tengo que decirlo. No es lo que yo quisiera. Yo de todos modos me iba a retirar el 1 de mayo y me retiré. E insisto, cuando veo cualquiera de estos periódicos que usted me dice, sabemos qué pasa. Y los más grandes, los más importantes, el Washington Post, usted sabe muy bien, conoce muy bien la prensa española y la prensa de Estados Unidos, y sabe que la entrada de un capitalista poderoso, que es el señor Jeff Bezos, que parecía que era un tipo que no se quería meter en nada sino ayudar, acabó influyendo poderosamente en el periódico. Entonces, sí, es imposible que el gato se arrime al queso y no le dé mordisquitos. Sí, y curiosamente era lo que le iba a preguntar a Enrique, porque era en la misma línea de lo que ha dicho Julio. Y en eso, el New York Times sigue siendo una empresa periodística y sigue funcionando como empresa periodística, y obviamente tiene que dar rendimientos para que funcione, pero han logrado mantener eso en un escenario cada vez más complicado por esta influencia. Bueno, también hay que decirlo, y creo que hay que ser sinceros, siempre hubo intereses económicos, siempre hubo intereses políticos. Los intereses políticos y económicos han estado siempre ligados a las grandes casas periodísticas de alguna manera o la otra. Enrique, ya que queda ahí ese tema, quiero cambiárselo al de la inteligencia artificial, que es una de las grandes amenazas no para este oficio, sino para todos. ¿Cómo ve usted, ya que está en el camino de la retirada, pero sigue con esa presencia,
este tema de la inteligencia artificial y los medios de comunicación y el periodismo? No, el tema de la inteligencia artificial es una gran incógnita. Yo creo que es una enorme posibilidad y que encierra enormes peligros también, porque la posibilidad de manipulación, la posibilidad de utilización de semejante instrumento para fines que no son compatibles con un periodismo honesto, independiente, son enormes. Entonces, yo no me atrevo a vaticinar para dónde va lo de la inteligencia artificial. Sé que es un instrumento enormemente valioso, pero también muy peligroso, porque no existen los elementos para controlarlo, para saber para dónde va, y en eso pues hay que estar muy atentos a cómo evoluciona la AI. Está lleno de fotografías. Hay una que me impacta mucho por la edad del personaje. La foto de ustedes dos, monitos, llenos de pelo, de juventud. En el colegio. Pero con otro señor, no, ya en su ejercicio, que acaba de cumplir 100 años, ¿no? Álvaro Cepeda. Álvaro fue uno de nuestros maestros. 100 años. Sí. O sea, tiene una diferencia con él de 20 años, ¿no? Sí. Y se le está celebrando el centenario del nacimiento de Álvaro Cepeda. Estuve hace poquito en Barranquilla, invitado a conversar algo. Él fue un maestro nuestro del periodismo y de la literatura. Nos enseñó o nos subrayó la manera de leer y la manera de escribir y la manera de hacer periodismo. Y él hizo una revolución en la cual nosotros modestamente participamos, y es la revolución de volver al reportero. Es decir, la base del periodismo, decía él, no son los columnistas, aunque éramos columnistas, ni editorialistas, aunque algunos escriban editoriales, es el reportero. Ese es el ladrillo que sustenta el edificio del periodismo. Eso lo decía Álvaro, que era director del periódico. Pero era un director curioso, porque en el momento en que estaba hablando unos grandes planes, no sé qué, le decían, se cayó una avioneta, dejaba tirar todo y se iba a ser el primero en cubrir la avioneta. Siempre nos dijo, el periodismo es reportería, lo demás es adorno. Y estamos convencidos de eso. Es decir, obviamente por razones las que fueren, pues uno acaba escribiendo columnas o lo que sea, pero siempre hemos creído eso, y cuando hemos tenido a cargo redacciones y tal, sabemos que ahí está, esos son los que juegan el partido. Los otros usan el tablero, pero esos son los que juegan el partido. Y eso es Álvaro Cepeda el que nos vendió esa idea. Estoy lleno de preguntas, pero hay una que se repite y entiendo que no la quieran contestar. Aunque ustedes escriben de eso, comentan eso. ¿Qué van a hacer de voto para las próximas elecciones? ¿Que por quién vamos a votar? ¿Preguntas? Pues sí, usted ha dicho que le gusta Fajardo, usted le abrió un poco la puerta a Roy, eso salió regular. No, yo votaré en primera vuelta. No, yo voy a votar por Fajardo. En la primera vuelta. En la primera vuelta, sí. Y en la segunda, pues no quisiera volver a votar en blanco, pero no está fácil para la segunda si no queda Fajardo. Pero don Daniel, ¿usted qué va a hacer de la vida? Yo ya he avanzado muchísimo, ya sé por qué no voy a votar, definitivamente. Y de ahí se puede ir deduciendo hacia dónde me inclino. Obviamente, los felinos no me gustan a mí, sino en el escudo de Santa Fe. Esa pista creo que se pueden defender un poquito. Sí, ya, suficiente si no, ilustración. hay gente de Santa Fe que les ayuda a entender la figura. Tampoco soy colombófilo. Entonces, y eso que alguna vez en el tiempo, para cubrir una noticia, me alié con unas personas que criaban palomas mensajeras y logramos hacer información gracias a las palomas mensajeras cuando vino uno de los papas que vino. Y entre lo que me está quedando, estoy pensando y dudando. Que yo creo que es lo que tiene que hacer alguien que va a votar. ¿En esa duda está el voto en blanco? Entre las cosas posibles, sí. Sí. Termino con el libro. Marcela, ¿le gustó la foto de los niños en el colegio? Me parece lo más tierno. Tan cerca que estaban ustedes desde chiquitos, muchas coincidencias. Ahí tenían que 5 años, ¿no? Sí, eran unos niños apenas, pues además están muy cerquitas. Es una foto de segundo de primaria, de primaria. Montessori, Sí, más chiquito todavía. moderno, sí. Teníamos 5 años en esa época. Y después se terminan separando por lo mismo, que ya hemos estado hablando. Pues porque el uno quería estudiar filosofía y según el otro se volvió pandillero. Pero en esa época yo era el preferido de las profesoras. 5 años después, Enrique había trabajado todo ese sector. Qué belleza. Usted y yo hemos tenido varias oportunidades de retirarnos
a leer, a ver series, deportes. El periodismo es una especie de imán, es difícil de resistir. Esa es una de las últimas reflexiones del libro, porque aunque cada rato hablan de retirarse y de simplemente recuperar oportunidades como esta, de memorias, no se retiran, ni se van a retirar. No pueden y no deben. Don Enrique, suerte con el libro, está realmente atractivo y yo creo que es una buena lección de vida para tantos jóvenes que los pueden conocer a ustedes a través del libro y quienes ya los conocemos los vamos a seguir admirando. Lo felicito. Muchas gracias, Julio. Espero que así sea. Don Daniel, felicitaciones por todos estos años de vivencias, de experiencias, pero sobre todo, como usted dijo al comienzo, de haber sabido guiar a Enrique por el buen camino. Que no ha sido fácil, no ha sido fácil. Le tengo una noticia sobre lo que usted decía del retiro. Yo decidí ya mi retiro. Yo trabajo 20 años más y luego me quedo a vivir en el Campín. Y tiene que publicar otro libro porque esto se queda corto. Esta noche, Santa Fe ante Peñarol, partido difícil. Sí, para Peñarol. Ah, muy bien, me encanta, Daniel. El optimismo primero. Se llama Memorias Cruzadas y no me cansaré de recomendarlo.